profesor? Sí, Sí, claro. profe. Órale. Bueno, bueno, a ver, ¿ya? Siguiente tema. Sí, de hecho íbamos a ver hoy, creo, derivación implícita. Muy bien, derivación implícita. ¿Se acuerdan de qué se trata esto? Porque también se vio en cálculo 1, ¿eh? Derivación implícita. Nada más que aquí es más amplio, porque pues vamos a tener más variables. También en cálculo 1 teníamos dos variables, una variable independiente y una dependiente y ya, y aquí tenemos varias variables. Claro que para hablar de derivadas parciales tenemos que derivar una variable con respecto de otra y ya, y considerar las demás como constantes, ¿verdad? Esto es dentro de lo que se llama derivación parcial. Después va a venir derivada direccional, así ya, en cualquier dirección. Bueno, a ver. ¿Dudas? ¿Temas anteriores? Bueno, a ver, vamos a partir de aquí. Ya saben qué es esta notación. Esta notación es para una función, ¿verdad? Una función que depende de dos variables independientes. Y el valor de la función se le llama variable dependiente. A ver, ¿dudas? No, profesor. No, pues a ver, miren. Cuando nosotros trabajamos con funciones, así lo trabajamos, pero luego es conveniente trabajar con una ecuación. Una ecuación, esta ecuación la podemos obtener a partir de aquí, de esta función. ¿Cómo ponemos la ecuación? Podemos poner f de x, y menos z igual a 0, ¿no? Lo podemos poner como función.
como ecuación, ¿sí? ¿Está bien? Esta es una ecuación. Nada más que ya cuando hablamos del valor de la función podemos hacer lo siguiente, hacerlo al revés. O sea, a partir de la ecuación, si nosotros despejamos z, vamos a encontrar el valor de z aquí, ¿sí? Pero, y decimos que el valor de la función está escrito en forma explícita, el valor de la función. Pero sucede que a veces no es posible que nosotros despejemos el valor de, en este caso el valor de z. Podría ser el valor de x, el valor de y. Por ejemplo, de una ecuación como la que tenemos ahí, yo de una ecuación de este tipo lo pondría así: z seno de z menos x cúbica z más x cuadrada y igual a 0. Esta es una expresión en términos de x, y, z, de tres variables. De esas tres variables, pues, dos son independientes y una dependiente, pero son tres variables. Entonces, de aquí, de esta ecuación de tres variables, podemos despejar z y encontraremos esta función. Claro que también podríamos despejar x y encontraríamos otra ecuación despejada x. También podemos despejar y. Cualquiera de esos podemos despejar. Bueno, pero recuerden, si a partir de una ecuación como esta nosotros despejamos a z, voy a hablar de z, pero puede ser x o y. Si despejamos z, decimos que ya z aquí está escrita en forma explícita. Está escrita en forma explícita. Sí. Pero si como en esta ecuación nosotros no podemos despejar a z, aquí yo no puedo despejar a z, entonces, pero el que yo no pueda despejar a z no quiere decir que z no dependa de x y y. Ya saben, si ustedes le dan un valor a x aquí y el valor de y aquí, debe existir un valor de z para que se satisfaga la ecuación, para que esto siga valiendo 0, para que se satisfaga la ecuación. Si nosotros variamos x y y, el valor de z debe de cambiar. Que nosotros no podamos encontrarlo porque no es posible despejar a z, y esa es otra situación. Pero entonces diríamos, si no es posible encontrar el valor de z o despejar a z, decimos que la expresión o la función está en forma implícita, está dentro de la ecuación, pero no la podemos determinar. Eso es lo que quiere decir la palabra implícita, ¿o no? Profe, ¿podrías poner la hoja? Sí. Está en forma implícita en la ecuación. La función está en forma implícita. ¿Está bien? Sí. ¿Seguro? ¿Entendido? Dada una ecuación, no sé qué, si lo escriba. Dada la función z igual a f de x, si ella, esta función, está escrita en la forma, voy a poner f mayúscula, otra, pero en términos de las tres variables y cuyo valor es 0, o sea, poniendo el z acá dentro del segundo miembro de la igualdad, si está escrita en forma f de x, y, decimos que la función z igual a f de x, y está en forma implícita. En asterisco, en ecuación, vamos a decir ecuación, asterisco. Y ahorita pongo asterisco. ¿Cuál es la ecuación asterisco? Esta.
Aquí está esta función en forma implícita. Aquí está en forma explícita. ¿Sí? O sea, ya se nos está mostrando cuál es esa función. En cambio, aquí está medio escondida. Y eso sucede cuando pues no podemos despejar a Z. ¿Está bien? No más. ¿Eh? No, es que nos copió, profesor. Por eso sí. No, les iba a decir que se están copiando. Entonces, a partir de esa ecuación podemos hablar de su forma implícita o de forma explícita. La común es cuando hemos encontrado la función en forma explícita, ¿no? Cuando tenemos que despejar a la variable correspondiente. Aquí estoy hablando de Z, pero lo mismo para X y lo mismo para Y. Ok. ¿Sí? Listo, profesor. Pues listo. Bueno. Entonces, decimos que la función está en forma implícita. Aunque decimos que sí existe, ¿eh? Aunque en forma implícita. Bueno. Ejemplo. Ejemplo. Dada la ecuación, como es Z, seno de Z, menos X cúbica Z más X cuadrada Y igual a 0. Ah, no, no es X cuadrada, ya puse Y cuadrada, XY cuadrada. ¿Sí? Bueno, dada esta ecuación, la función Z igual a f de x está en forma implícita en asterisco. ¿Por qué? En asterisco. Ya que no es posible despejar. Despejar a Z. A Z. Podemos decir otra cosa con respecto de la función X igual a G de Y Z. Si podemos despejar a X o a Y, entonces sí está en forma explícita. Si es posible despejarlo, si es posible despejar a Z a partir de este disco, decimos que está escrita en forma explícita. Bueno, sí, ya saben qué quiere decir las palabras, ¿no? En forma implícita, como oculto, medio oculta la situación, ¿no? Es cuando hablamos en forma muy seguido, hablamos en forma implícita, quiere decir que ocultamos muchas cosas en nuestros comentarios, claro, en nuestros comentarios. Está en forma explícita, que ya se muestra la función. Si ya se muestra la relación que define la función. Bueno, a ver, ahora sí, derivación.
Esto fue para hablar de la función. Función en forma implícita y función en forma explícita. Pero ahora hablemos de la derivada, ya aplicada a una determinada función. A ver, como ejercicio. Dada la ecuación, ahí está la ecuación. ¿Qué podemos decir? Dada esta ecuación, como no es posible, simplemente no es posible despejar a Z, a lo mejor despejar a X sí, y despejar a Y también podemos hacerlo, pero despejar a Z no es posible. Como no es posible despejar a Z, entonces decimos que la función, decimos que Z igual a f de x y está en forma implícita. Pero no nada más lo repito porque sí, sino por lo siguiente. Lo repetí. Pero ¿qué quiere decir esto? Que aunque no es posible despejar a Z, sí puedo decir que el valor de Z sigue dependiendo de los valores de X y Y. O sea, yo doy un valor a X y doy un valor a Y, ¿qué pasa con Z? Pues no sé cuánto va a valer Z, porque no es posible despejar a Z, pero sí sé que depende del valor que yo le dé a X y a Y, porque si yo cambio X y Y, el valor de Z va a cambiar. Que no lo podemos calcular, eso es otra cosa, pero sí va a cambiar. O sea, el valor de Z va a depender de X y Y. Pero entonces decimos que está en forma implícita. No lo podemos determinar. Como no es posible despejar a Z, decimos que Z está en forma implícita. Aunque sí se cumple esta expresión. Bueno. Entonces, vamos a suponer que tenemos esa ecuación. ¿Qué les parece si, por ejemplo, en un problema de ingeniería les piden calculen la derivada de Z con respecto de X? ¿Qué harían? ¿Tendrá que derivarse de forma implícita? Derivar en forma implícita, claro. Es decir, que no necesitamos encontrar el valor explícito de Z. O sea, no es necesario despejar a Z de aquí. Podemos encontrar su derivada parcial de Z con respecto de X, también con respecto de Y. Pero el procedimiento se le llama derivación implícita. Y es esta la situación, que hay que considerar la existencia de la función, pero en forma implícita. Bueno, borro aquí. Sí. A ver, dada esta función, nos piden ejercicio, dada esta ecuación, calcular o determinar la parcial de Z con respecto de X. ¿Cómo le harían en términos generales? Términos generales, ¿cómo se le hace? Despejar a Z, ¿verdad? Determinar, ya, como solución. Como no es posible, simplemente no es posible, no es posible despejar a Z. De asterisco, como no es posible despejar a Z, usaremos la función implícita.
Es decir, z igual a f de x, y, pero sin conocerla. Sin conocerla. Nada más sabemos que sí existe esa función. Sí existe, pero no la conocemos. ¿Verdad? ¿O sí? No. Profesor, no la- ¿eso es lambda No, y no sé cuál es la... ¿Dónde se escribe o la... es una z? Z, Ah, es una z. Disculpe. está Z. Gracias. Sí. Entonces, dada la función, determinar la parcial de z con respecto de x. Solución. Como no es posible despejar a z desde asterisco, usaremos la función implícita, es decir, z igual a f de x, y, pero sin conocerlo. Simplemente saber que sí existe esa función. Y ahorita el procedimiento. ¿Ya? Ya. Entonces no conocemos el valor de z, pero sí sabemos que existe esa dependencia de z con respecto de x y y. Dada la ecuación, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a decir procedimiento. Derivación implícita. ¿Qué hacemos para derivar implícitamente? Pues, en primer lugar, ¿con respecto de quién? Con respecto de x. Vamos a calcular los dos, la parcial con respecto de z. De z con respecto de x y la parcial de z con respecto de y. Los dos. Claro, por separado, ¿no? ¿Cómo calcularemos, por ejemplo, primero la parcial? Sería igual a df sobre dx y ponemos todos los valores que solo tengan x. No. Miren, eso de la existencia de la función z igual a f de x, y es estar seguros que existe esa función. Sin embargo, no conocemos la regla de correspondencia. O sea, se los acabo de decir, cuando ustedes le dan un valor a x y un valor a y, el valor de z pues no está determinado, no lo podemos calcular, pero sí debe existir ese valor de z. ¿Por qué aseguro que existe? Porque si cambiamos los valores a x y y, ¿qué va a pasar con el valor de z? Debe cambiar para que esta ecuación, aquí, la ecuación, siga cumpliéndose. Esto es súper importante para esa situación. El signo de igualdad, por ejemplo, a 0, puede ser a cualquier constante, o puede ser en términos de otras variables x y y también. Pero debe ser una ecuación. Si x y y varían, el valor de z debe variar para que siga cumpliéndose la ecuación, ¿o no? Sí, el valor de z no puede ser fijo. Por ejemplo, si x vale 0 y y vale 0, ¿cuánto debe valer z? Pues como valor fijo, no sé. Por ejemplo, a ver, procedimiento. Si x igual a 0 y y vale 0, entonces ¿cuánto puede valer z? Si x vale 0, y vale 0,
Solamente sería z seno de z, ¿no? Z, seno de Z, ¿cuánto debe valer? 0. 0, porque si X vale 0 y Y vale 0, todo eso debe valer 0. Y entonces aquí podríamos decir, bueno, entonces podemos dar varios valores a Z. Cuando X vale 0, Y vale 0, podemos decir Z vale 0. Pero, ¿qué pasa si digo, si X vale 1 y Y vale 2, ¿puedo determinar el valor de Z? Se podría despejar, ¿no? También. ¿Se podría despejar? ¿Pero creen que puedes despejar a Z? Supongo que sí, ¿no? Bueno, no estoy seguro. Que no. Se supone que no es posible ya despejar, en términos generales, no es despejar a Z. O sea, para encontrar la regla de correspondencia, no podemos despejar a Z. A lo mejor encontrar un valor aquí, como lo hicimos con Z, aquí también Z podría tomar el valor de que de pi, Z igual a pi también, ¿verdad? Para este valor. Pero si cambiamos X y Y, este valor de Z va a cambiar. Pero no vamos a saber en términos generales cuál es ese valor de Z, porque no está despejada Z, no la conocemos. Podemos encontrar algunos valores, pero así mucho, muy de casualidad. Bueno, entonces, procedimiento. ¿Cómo le hacemos si queremos calcular? Para calcular la parcial de Z con respecto de qué. O sea, toda la ecuación asterisco, derivamos asterisco con respecto a la variable que tenemos aquí. ¿Qué variables tenemos aquí? ¿Qué es Z? La variable, ¿qué? Dependiente. Según la notación que hemos dado para las derivadas parciales, Z es la variable dependiente y X es la variable independiente, ¿no? ¿Está bien? Así tenemos que considerar en el procedimiento. Para calcular la derivada parcial de Z con respecto de X, tenemos que decidir a fuerza, pues así están definidas las derivadas parciales, a fuerza que X es la variable independiente y Z es la variable dependiente. Y la Y, porque acá tenemos una relación de X, Y y Z. ¿Y la Y? ¿Qué va a ser la Y? ¿No? ¿Una constante? Con una constante. Si estamos derivando Z con respecto de X, tenemos que considerar a Y como constante. Entonces Z variable dependiente, X variable independiente, pero la Y, porque aparecen tres variables acá, debe ser una constante. Bueno, entonces ahora derivamos asterisco con respecto ¿de quién? De X, ¿o no? Porque estamos solicitando esa derivada parcial con respecto de X. ¿Ya? ¿Está claro? Permítanos. Claro. Copien para que yo pueda borrar aquí.
vamos a considerar a z como variable independiente. Z es ahora variable independiente. Y de acuerdo a esta notación, ¿qué es x? Es variable dependiente, ¿no? De acuerdo a esta notación. Z es la variable independiente y x la variable dependiente. Bueno, ¿y cómo vamos a calcular esta derivada parcial? Es el mismo procedimiento, les dije ya. A ver, es la parcial de z de la ecuación asterisco. La ecuación asterisco es z, seno de z, ¿qué? Menos x cúbica z menos x más xy cuadrada. Esto es igual a la parcial con respecto de z de 0. Bueno, usando teorema sobre derivada. Los teoremas sobre derivada. O sea, ya saben, derivada de una suma y resta es la suma y resta de las derivadas. Derivada parcial con respecto de z de z seno de z menos derivada parcial con respecto de z de x cúbica z más derivada parcial con respecto de z de ¿quién? X y cuadrado igual a 0. Pero recuerden, para calcular estas derivadas ya recuerden, estas son z y x las variables, y va a ser constante, con y constante. Con y constante, porque x y z son las variables. ¿Está bien? Bueno. Nada más una pequeña duda. Ajá. En sí, ¿por qué cambia de, bueno, ya no es de x sobre dz, sino solamente d sobre dz? Ah, porque esta es un operador. ¿Ok? Solito, ya les dije del operador que es igual que en el operador adición. El operador nada nos interpreta, nada. Bueno, solo cuando está aplicada ya con sus operandos. Entonces esta función, Queda menos de un minuto, bro. sí. Esto es nada más un operador que debe de estar aplicado a una función. Vale. Aquí está. Este es el operador que va a estar aplicado a toda esta función. Ok. Vale, profesor. En este caso, este es el operador que está aplicado a 0. 0. Pero es el operador, o sea, lo podemos dejar anotado así. Es el operador, así como les hablé de el gradiente. Vale. Ese es el gradiente, el operador. Así como les dije de la suma, digo de la adición. No tiene interpretación hasta que se le dan valores, ¿no? Claro, lo mismo aquí. Este no tiene interpretación.
Bueno, ya está. Ay, no, nos quedan 5 minutos. Pues qué bien, qué bueno. Sí, alcanzamos. Bueno, a ver. Ahora derivamos. Pero ahora la variable independiente es z. Z, variable independiente, Z, variable independiente. Pero dijimos que X es la variable dependiente. Entonces Y es constante, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la derivada de Z seno de Z? Con respecto de Z. Utilizando teoremas o cómo decir? Utilizando teoremas. De derivación. ¿Cuál es la derivada de Z seno de Z? Entonces, Z por el coseno de Z más la segunda que es coseno seno de Z por 1. Es Z por la derivada del seno de Z, que es el coseno, más el seno de Z por la derivada de Z, que es 1. Menos, y ya está, ¿no? Menos, a ver, ¿cuál es la derivada de X cúbica Z con respecto a Z? Seguiría siendo X cúbica, ¿no? Porque Z se vuelve 1. X cúbica por la derivada de Z con respecto de Z, que es 1. ¿Ya? Más, ¿cuál es la derivada de XY cuadrada con respecto de Z? Ya recuerden que Y es constante. La Y es Y cuadrada. No, es constante, no vale 0 porque es el producto con X. Y X sí es variable. ¿Qué es? Es la parcial de Z con respecto de... No. ¿Es la parcial de quién? De X con respecto de Z. Y esto vale 0. Ay, pero aquí me salté este. ¿Cuál es la derivada de X cúbica Z con respecto de Z? ¿Y no era el que puso ahí arriba que es 1? A ver, este sí me saltó aquí, me salté un término. ¿Cuál es la derivada? Recuerden que X es variable dependiente. Z es la variable independiente. Entonces este es el producto de dos variables. ¿Es qué? X cúbica, híjole, espérenme. A ver, ¿cómo es? La derivada de X cúbica, ¿cuántas? Es 3X cuadrada por la derivada de X con respecto de Z. Híjole. Entonces voy a borrar acá para tener espacio. ¿Cuál es la derivada de X cúbica Z por la derivada parcial con respecto a Z? Es X cúbica. Uy, hacerla bien. X cúbica por la derivada de Z con respecto de Z, ¿no? Derivada de Z con respecto de Z. Más Z por la derivada de X cúbica. ¿Cuál es la derivada de X cúbica? 3X cuadrada con respecto de, por la derivada de X con respecto de Z. Más
¿Cuál es la última? La derivada de y es constante, la derivada de es constante y cuadrada, ¿cómo? Y cuadrada por la derivada de x con respecto de z. Y esto debe valer 0. Bueno, factorizando. ¿Qué nos queda factorizando? Aquí tenemos una derivada parcial, aunque se vale 1, esta y esta. Entonces, factorizando, ¿qué nos queda? La parcial de x con respecto de z, que es lo que nos solicitaron, que multiplica ¿a quién? A x por y cuadrada, más, menos, esto es menos, 3x cuadrada z, menos, más, z cuadrada, z coseno de z, menos, más, seno de z, ¿qué más? Menos x cúbica. Es 3 z coseno de z más seno de z por 1 menos x cúbica igual a 0. Y ya despejando bien, por lo tanto, ¿cuál es la derivada parcial de x con respecto de z? ¿Cómo es? Z coseno de z más seno de z menos x cúbica sobre esto, pero que cambiando de signo, 3x cuadrada z menos xy cuadrada. Y ahí está, esa es la derivada parcial de x con respecto de y. ¿Y se acuerdan cómo es la parcial de z con respecto de x? Lo malo es que yo ya no lo tengo escrito aquí. ¿Cuál es la parcial de z con respecto de x? Profe, ¿puede poner la hoja, por favor? Ay, sí. Nada más para verificar un detallito. El resultado anterior de dz sobre dx sí, es igual a 3x cuadrada z menos y cuadrada sobre z coseno de z más seno de z menos x cúbica. ahí está, es lo mismo. Nada más que ¿Inverso? nada más que inverso. Sí, el numerador en el denominador y el denominador en el numerador. O sea, teorema. Como teorema, la derivada parcial de x con respecto de z es igual a 1 sobre la parcial de z con respecto de x. O sea, uno es el recíproco del otro. ¿Está bien? Sí. Sí, profesor. Bueno. Profe, 10-4. ¿Cómo? A la 10-4, profe. ¿Las 10-4? Sí. ¿Ah, ya son las 10-4?
Ah, ya, entonces ahí le paramos. Mañana le continuamos, ¿verdad? Sí, pero Sí, profe. Bueno, órale pues, hasta mañana. Nos vemos, profe. Sí, hasta mañana. Hasta mañana.